Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 23. Capítulo 22, perdón. Versículo 23. Mateo, capítulo 22, versículo 23. El pasaje dice la pregunta sobre la resurrección, ¿no? Dice así, 23 al 33 vamos a leer, 10 versículos, 11 versículos. Aquel día vinieron a él, o sea a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Bueno, continuamos después de lo que habíamos visto hace 2 semanas. Sí, si no me equivoco, hace 2 martes fue. Y el último tema que vimos fue la cuestión del tributo, ¿no? ¿Y qué terminaba? Recordemos, repasamos rápidamente. Eh, terminaba el tema sobre la autoridad de Cristo. La gente, los fariseos, los principales se habían acercado a preguntarle con qué autoridad él hacía los milagros, con qué autoridad enseñaba, y el Señor le dio una serie de 4 respuestas, una respuesta directa y 3 parábolas. Y la última que vimos fue la cuestión del tributo, en la cual el Señor les enseñó acerca de darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El que no lo haya leído, el que no lo recuerde o no lo haya escuchado, está en el canal de la iglesia. Bien, y ahí terminaba ese tema. Cuando vemos el final, el versículo de cuestión de tributo, el versículo 22 dice, oyendo esto se maravillaban y dejándole se fueron. O sea, ya ahí no molestaron más por lo menos por ese día porque ya no sabían cómo responderle a Jesús. Pero dice el versículo 23, a continuación dice, aquel día, o sea, el mismo día que había pasado esa respuesta larga que el Señor les dio, el mismo día vinieron a él los saduceos. Y esto vemos que, no sé si lo notaron, pero es un nombre nuevo en esta gente, ¿no? Ya vinieron los escribas, los principales, vinieron los fariseos, pero este es otro grupo distinto, y esta es la única mención que se encuentra. Está acá, está en Marcos capítulo 12 y está en Lucas capítulo 20, esta misma historia, ¿no? Marcos capítulo 12, versículo 18 y Lucas capítulo 20, versículo 27. Ahí encontramos esta misma historia en los 3 evangelios sinópticos, la misma historia, y es la única vez que los vemos a los saduceos. Aparecen esta vez y desaparecen para siempre. ¿Quiénes eran estos? Habíamos visto los fariseos anteriormente. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo de religiosos, ¿no? Que ellos creían que se podía acercar a Dios o se podían ganar el favor de Dios por medio de cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. O sea, lavándose las manos, como decía el Antiguo Testamento, haciendo todos los rituales. Ellos que creían que con eso se ganaban el favor de Dios. Ahora este grupo, los saduceos, eran bastante distintos, y no solamente eran distintos, eran opuestos en cierta forma a los fariseos. Los saduceos eran supuestos eruditos, supuestos grandes líderes como los fariseos, y eran también otra secta religiosa, otro grupo que se había armado. Vieron que en este tiempo decimos, ¿cómo puede ser que la iglesia cristiana esté dividida en tantas iglesias distintas? Que los bautistas, los pentecostales, después tenemos los otros, ¿cómo se llaman? Los adventistas. ¿Cómo puede ser? Bueno, no es algo de este tiempo. En el tiempo de Jesús también pasaba mucho, y acá en la Biblia vemos un par de grupos nomás, pero había muchos otros grupos que, bueno, no quedaron asentados en la Biblia, pero están en la historia. Estos saduceos eran
un grupo de religiosos, pero estos ya no se basaban en el Antiguo Testamento completo, no se basaban en cumplir la ley al pie de la letra, sino solamente se basaban en la ley de Moisés. ¿Sí? Tomaban como referencia la ley de Moisés y nada más. ¿Por qué se llamaban saduceos? Se dice que venían de, o sea, habían tomado su nombre del sumo sacerdote Sadoc, del tiempo de David, ¿no? Y el Sadoc significa justos, ¿sí? Entonces ellos se consideraban a sí mismos los que los justos. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. Ellos se creían justos delante de los hombres. ¿Y por qué digo delante de los hombres y no delante de Dios? Porque estos hombres no solamente eran religiosos raros, ¿sí? Porque no creían en todo el Antiguo Testamento, sino que en cierta forma tampoco creían en Dios ni en la resurrección. Eran sacerdotes ateos, ¿sí? Y aparecieron, estos son datos históricos, pero bueno, para que vayamos sabiendo, ¿no? Estos hombres, los saduceos, vemos en el Antiguo Testamento, nunca leemos ni de los saduceos ni de los fariseos. ¿Por qué? Porque aparecieron en el periodo intertestamentario. O sea, cuando terminó el Antiguo Testamento, fueron unos 400, entre 300 y 400 años antes de Cristo. El Señor le habla la última palabra a Malaquías y durante 400, casi 400 años Dios no vuelve a hablarle al pueblo. ¿Sí? Ahí terminó todo el Antiguo Testamento. Y luego de 400 años nace el Señor Jesús, ¿no? Bien, los saduceos y los fariseos aparecieron en ese periodo, en ese lapso de tiempo, fue cuando el Señor nace y crece, ya este grupo ya estaba sentado, ¿no? Y bueno, y desaparecieron en el año 70 cuando ya el Imperio Romano destruyó el templo, destruyó Israel, todo, ahí desaparecieron fariseos, saduceos, absolutamente todo desaparecieron ahí. Bien, ¿qué eran estos hombres? Fíjense que habíamos visto que los fariseos eran religiosos, ¿sí? Buscaban cumplir la ley, buscaban destacar por ser más santos que los otros, supuestamente. Pero estos hombres eran una clase, como se dice hoy en día, ¿no? Una casta. Pertenecían a lo que se llama la aristocracia, o sea, eran los ricos, eran los amigos de los poderosos, de Herodes, de Pilato, eran los que tenían influencia, ¿sí? Serían los amigos del poder, estos eran los saduceos. ¿Y qué compraban? Al ser ricos, ¿qué compraban? Compraban puestos dentro de los sacerdotes. Si recordamos en el Antiguo Testamento, Dios estipuló que los sacerdotes y el sumo sacerdote sobre todo, tenían que ser descendientes de quién. ¿Se acuerdan? De Aarón. El primer sumo sacerdote fue Aarón. Los descendientes tenían que ser descendientes de Aarón, sí o sí, y sobre todo de la tribu de Leví, ¿no? Bien, o sea, Aarón fue el primero y de ahí venía toda la genealogía de sacerdotes. Estos hombres, en ese periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, algo pasó, que se perdió todo, se hizo un desastre y se llegaba a esos cargos por medio de dinero. ¿Quiénes llegaban? Bueno, estos hombres, los saduceos, pagaban a Herodes, que era el rey en este momento, le pagaban para poder ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces ya no era un sacerdocio válido. Si recordamos en el Antiguo Testamento, si un sumo sacerdote se metía con pecado al lugar santísimo, ¿qué le pasaba? Moría instantáneamente, ¿sí? No podía acercarse a Dios con pecado. Pero luego en esta parte ya vemos que ya se metía cualquiera al templo, ya hacían cualquier cosa y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque Dios ya había preparado el camino para la venida de su Hijo y ya no estaba siendo válido todos esos sacrificios, ya no tenían sentido básicamente, ¿no? Por eso estos hombres entraban al lugar santísimo como si nada fuera y nunca les pasaba nada. Eran, ¿cómo se llama? Aristócratas, eran tipos ricos que pagaban por estar ahí. Y si pagaban por estar ahí, obviamente no creían en Dios ni creían realmente en la Biblia como tiene que ser. Eran también hombres que apoyaban al Imperio Romano. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo cautiverio, estaban en su tierra, pero estaban en cautiverio bajo el imperio, bajo el dominio del Imperio Romano. Eh, y eran, como les decía al principio, eran ateos, eran sacerdotes laicos, o sea, ni siquiera creían en Dios. ¿Sí? Creían en la ley de Moisés, habían tomado como referencia la ley de Moisés, como si hubiese salido de la mente de Moisés, nada más. Otro detalle que eran estos hombres eran materialistas. ¿Qué significa? Nosotros decimos materialista y pensamos en que solo quieren plata. Sí, porque eran ricos, pero no, materialista para ellos era solo creían en lo material, solo creían en lo que se podía tocar. Vos ahora existís, estás vivo. En cuanto morís, dejas de existir. ¿Qué es este pensamiento? El ateísmo que conocemos nosotros desde chicos. Lo que ahora los ateos muchas veces creen que han inventado algo nuevo y en realidad este pensamiento está hace muchísimos años. El mismo rey David que dijo, dice el necio en su corazón que no existe un Dios.
¿sí? O sea, el ateísmo existió desde siempre. Bien, entonces, si, haciéndoles este resumen de lo que eran estos hombres, los saduceos, y viendo que estaban sirviendo supuestamente en el templo de Dios, ¿qué eran? Eran personas del mundo sirviendo en el templo de Dios. ¿Les suena algo eso? Es exactamente lo que pasó en el periodo de estos últimos, eh, desde el Señor Jesucristo hasta acá, cuando creció una iglesia en particular por encima de todas las otras, y ya el papado, los sacerdotes ya ni siquiera creen en Dios. Cuando los ves en las entrevistas, dicen cualquier cosa menos lo que dice la palabra de Dios. Son gente del mundo que llegaron ahí por cargos políticos. Y en la iglesia evangélica también pasa. Hay muchas, no es que estoy tirándole palo a la iglesia católica, en las iglesias supuestamente evangélicas también pasa. Hay muchos que llegan ahí y se arman su propia iglesia, nadie los nombró, no hubo ¿cómo se dice? Un grupo de hermanos que los quisiera como pastor, que los disipulara, que los pastoreara correctamente, sino que dijeron, che, acá hay negocio. Así que empiezan a tirarle a la gente verso de que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere hacer rico. ¿Sí? Son gente del mundo, gente no nacida de nuevo, predicando en púlpito. Eso era lo que eran estos saduceos. O sea que si solamente los sumos sacerdotes podían ser estos hombres, nos damos cuenta de que Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, era un saduceo, era uno de ellos, ¿sí? Eran personas del mundo sirviendo en la casa de Dios. Qué terrible. Leamos versículos 23 y 24. Dice, Mateo 22 estamos, ¿no? Aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, fíjense que no dice Dios dijo, ¿eh? Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Qué era este mandamiento que había dejado Dios en el Antiguo Testamento? Recordemos que para las civilizaciones antiguas, lo más importante que había, lo hemos visto. ¿Qué era lo más importante que podía dejar una persona? Descendencia. Hoy en día lo más importante para nosotros es tener nuestra casa, tener nuestro auto. Pero en el tiempo antiguo lo único que les importaba era tener descendencia. Por eso era tan importante para Abraham haber llegado a viejo y haber tenido solamente a esa edad de viejo un solo hijo, aunque sea uno, pero dejar descendencia, ¿no? Eh, estos hombres se basaban solamente en el Pentateuco, y no en el Pentateuco, sino en la ley de Moisés, y fíjense, por eso toman esto, dicen, maestro, Moisés dijo. Vemos varias veces en el Nuevo Testamento que dicen, Moisés mandó esto. No era Moisés, era la ley de Dios literalmente, ¿no? Pero estos hombres claramente no tenían ningún temor de Dios ni creían en Dios. Y fíjense, dice, aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Por qué aclara esto Mateo cuando la escribe? Porque literalmente ellos consideraban que no había vida después de la muerte. Que después, en cuanto llegamos ahí, nos comen los gusanos y ahí se acabó todo. ¿Por qué creían esto? Porque al ellos leer la ley de Moisés y nada más, todavía el tema de la vida eterna no había sido revelado. Eran temas que se desconocían. ¿Sí? El mismo rey David habla de que tiene una esperanza, ¿sí? En el futuro después de la muerte, pero no tiene ni idea, no tiene certeza de qué va a pasar. El rey Salomón, vemos que en el libro de Eclesiastés, es un libro muy, podríamos decirle, depresivo, negativo, porque es como todo negativo, pero en realidad está diciendo, yo viví todo en la vida, yo hice todo lo que quise, tuve plata, dice, y no hay nada, dice, nada más debajo del sol. Hasta ahí llegaba la inteligencia de Salomón. Dice, y he visto que pasa esto debajo del sol. Y he visto que no hay más nada después de esto debajo del sol. Entonces Salomón decía, todo lo que yo veo acá en el mundo físico se acaba ahí. No sé qué habrá después. Después con los años el Señor fue revelando, y sobre todo en el Nuevo Testamento, ya muestra claramente que hay una vida eterna, que todos los que murieron están con Él, ¿no? No es que al morir se acabó todo. Bien. Eh, dice, versículo 24, y dice el maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Esto era lo que se llamaba la ley del levirato. ¿Esto qué pasaba? Cuando, como lo más importante era dejar descendencia, cuando algún hombre tenía su esposa y se murió el hombre y no dejó descendencia, era la responsabilidad de su hermano, ¿sí? Tomar a esa mujer por mujer, que deje hijos, y el primer hijo que tuviera esa mujer
iba a ser contado como hijo de su hermano fallecido. ¿Para qué? Para que contara en la descendencia como que ese hermano fallecido tuvo un hijo, aunque sea a través de su hermano. Y fíjense en el versículo 25, dice, hubo pues entre nosotros, ¿sí?, 7 hermanos. El primero se casó y murió, ¿sí? Y no teniendo descendencias, dejó su mujer a su hermano. ¿Cómo se llama? Esta historia que le cuentan los saduceos a Jesús, podemos ver un detalle muy interesante. Es claramente una mentira inventada por ellos. Cuando el Señor contaba las parábolas, él decía, y se entendía que era una parábola, decía, hubo un rey en un reino que hizo tal cosa. Entonces todos estaban entendiendo que estaba haciendo una parábola. Una parábola podía ser una historia real, como una historia inventada por el mismo Jesús, porque lo que intentaba Jesús era explicar un concepto. En cambio estos hombres, fíjense cómo empiezan, y se van a dar cuenta que empieza una mentira. Dice, hubo entre nosotros. O sea, está hablando de como que yo conocí a estos 7 hermanos. ¿Por qué les digo que es una mentira? Porque si se ponen a prestar atención a lo que dice, es totalmente improbable. La probabilidad de que pudiera pasar que 7 hermanos fallecieran casándose con la misma, es muy vago, es muy mentiroso, es muy raro, ¿sí? Que casualmente 7 hermanos muriera uno y el otro se casara con la mujer. Es raro, si se dan cuenta, hace ruido. ¿Por qué? Porque es una mentira. No es una parábola que le traían a Jesús. Es una mentira que se inventaron ellos para tratar de engañarlo. Versículo 26. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Y acá es la pregunta que ellos le hacen, ¿no? En la resurrección, ¿sí?, en aquel día cuando resucitemos, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿A qué se debía esta pregunta? Si la leemos así parece una pregunta válida, ¿no? Si 7 hombres tuvieron a la misma esposa, el día que volvamos, que el Señor nos resucite, ¿de quién va a ser el cosa? Parece una pregunta válida, pero ¿saben qué era esta pregunta? Era una burla, en realidad, porque ellos no creían en la resurrección, lo aclara Mateo en el versículo 23. Vinieron los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué le vienen a preguntar esto? Porque vienen a burlarse de Jesús, ¿sí? Esto, a diferencia de los fariseos que querían desacreditarlo delante del pueblo, estos hombres venían a burlarse de él. Y fíjense que, no sé si ustedes han visto, a mí me gusta mucho ver videos de debates de cristianos con ateos o videos de ateos supuestamente refutando el cristianismo. Siempre el ateo tiene que acudir a estas artimañas, a preguntas que no tienen una respuesta válida, ¿no?, para poder confundir. Por ejemplo, típica, si Dios existe, mostrame a Dios, te dicen, ¿no? A ver si es cierto que Dios existe, si yo no lo veo, no creo. Mostrame a Dios. Bien, bíblicamente es imposible. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Que Dios habita en luz inaccesible. No podemos llegar a Él por medio de nuestros ojos. ¿Qué más dice la palabra de Dios de Él mismo? Que si un hombre ve a Dios, dice, caería muerto inmediatamente. No podríamos resistir la presencia de Dios. Por eso nos habla a través de su palabra, porque si nos hablara con voz audible, los que vemos en la Biblia que escucharon la voz de Dios, dice, cayeron como muertos, no sabían qué hacer del pánico, del susto. El mismo pueblo de Israel, cuando Dios hablaba con Moisés, hablaba con voz audible y el pueblo le dice a Moisés que Dios hable con voz y voz transmitiendo, que no nos hable porque estaban aterrados de escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces siempre los ateos tienen que no es una intención de que entiendas que Dios no existe. En realidad lo que es una burla. A ver, mostrame dónde está Dios. A ver, si yo no lo toco, no lo veo, no voy a creer. Y si Dios es bueno, si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Y por qué pasa esto en el mundo? Y vos le podés dar la mejor explicación del mundo, pero no les importa, te van a dar otra. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es burlarse. Bueno, los saduceos eran eso. Eran burlistas, eran burladores, venían a burlarse del Señor Jesús. Y ahí mismo, en esa falta de fe de ellos, estaba su propia condenación. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Fíjense lo que dice Juan. Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce, Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que... Bien, pero ese pasaje tan conocido que todos conocemos, ya lo he comentado hace un tiempo, es una pequeña parte de ese versículo,
es una pequeña parte de una contestación mucho más larga que Jesús le está dando a Nicodemo. De hecho, ya que todos conocemos de memoria seguramente este pasaje, los animo de tarea a que memoricemos Juan 3 del 16 al 21. Y ahora que lo vamos a leer van a ver por qué. Porque cada versículo de estos es oro puro, ¿sí? Y es igual de importante que Juan 3:16. Fíjense, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque, ven que continúa la respuesta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Cuál es la intención de Dios? Que todas las personas se arrepientan y crean en él. Versículo 18. El que en él cree, o sea, ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, el que cree en Dios tiene la salvación. El que no cree, Dios ya sabía que no iba a creer. Así que desde antes de la fundación del mundo ya ha sido condenado. Porque Dios sabía que ¿qué? Que iban a hacer lo que están haciendo estos hombres. Que le están trayendo la palabra de Dios y se están burlando tanto del que trae la palabra de Dios como de la misma palabra de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación. Fíjense, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el propósito con el cual una persona se quiere burlar, te quiere convencer de que Dios no existe o lo hace simplemente para reírse de vos? Porque sus obras son malas delante de Dios. Porque sabe que si tiene que exponerse delante de Dios, está condenado. Entonces, ¿qué hace? Prefiere creer que no hay Dios. Prefiere decir Dios no existe. Nada, es toda una mentira. ¿Por qué? Porque cuando examina su conciencia, se da cuenta que lleva las de perder. Entonces prefiere autoconvencerse de que Dios no existe. Porque sus obras son malas. Y ahí está su misma condenación. Cuando uno reconoce que es pecador, como decíamos, como lo que hablábamos recién de estos muchachos, pueden haber hecho un acto terrible, puede haber sido y pueden merecerse la condena de cadena perpetua. Ahora, si ellos se arrepienten, si ellos reconocen delante de Dios, tienen salvación. Aunque pasen el resto de su vida en la cárcel, no importa. Cuando estén en la presencia de Dios, tienen esperanza de salvación. Pero el que está libre, el que se está burlando de estos chicos, y el que se burla de Dios, el burlista, Dios aborrece al que se burla, ¿no? El que se burla dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no quiere venir a Dios, porque sabe que sus obras son malas. ¿Amén? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, cuando te acercas a la palabra de Dios, siempre van a esos versículos medios complicados porque no quieren ir a los otros versículos, a lo simple, a lo que te está mostrando que sos un pecador, que sos un ladrón, que sos un fornicario, que sos un mentiroso. Esos no los quieren escuchar, van a los versículos complicados para tergiversarlo. Versículo 21, más el que practica, o sea, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven que es importante? Es hermoso cada uno de estos pasajes. No nos quedemos solamente con Juan 3:16. Es toda una respuesta larga que es importante. Sí, es cierto, Dios vino al mundo para salvarte, para salvarme a mí, para salvar al que le predicamos. Pero también es cierto esto, que en el momento que la persona rechaza, dice, ya ha sido condenada. Porque la luz vino, cuando uno está exponiendo la palabra de Dios, está trayendo la luz adelante. Y así mismo, no solamente cuando predicamos, porque ya creemos todo en Dios, pero también es cierto que muchas veces a través del pastor, a través de un hermano invitado, quien sea, el Señor nos sigue hablando, nos sigue reprendiendo, nos muestra nuestras debilidades, nos muestra nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Nos está exponiendo a la luz de la palabra y muchas veces, siendo cristianos y viniendo a la iglesia, no queremos escuchar esa palabra. Hay un problemón ahí, porque estamos rechazando la luz de Dios. ¿Amén? Volvamos entonces rápidamente, así concluimos. Habíamos Mateo 22, habíamos leído hasta el 28, ¿no? Bueno, entonces estos hombres le estaban haciendo esta pregunta, como les decía, no había ninguna intención, a ellos no les interesaba saber
qué iba a pasar en la resurrección. Ellos se estaban burlando porque ellos ni creían en la resurrección. Querían ridiculizar a Jesús como que él no iba a saber qué responder. Dijeron, acá tenemos la pregunta perfecta para que quede ahí tartamudeando y no sepa qué decir, habrán pensado estos hombres. Pero fíjense la sabiduría tremenda que tenía el Señor Jesús. Que tantas veces leí este pasaje y digo, wow, ahora que lo vuelvo a releer y estudiándolo en profundidad, digo, wow, qué realmente era Dios hecho hombre, porque un hombre no se le hubiese ocurrido una respuesta así. Dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ¿sí? Están en un error. Erráis, dice, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjense, había dos problemas gravísimos con estos hombres. No solamente estaban malinterpretando, y ese es el problema cuando malinterpretamos un versículo. Ese es el problema cuando no prestamos atención a la palabra de Dios. Dice, erráis, dice, acá está, erráis, ignorando las escrituras, fíjense, y el poder de Dios. O sea, cuando la palabra de Dios nos habla y no la queremos interpretar como Dios manda, no solamente estamos cometiendo un error, estamos despreciando a Dios, estamos despreciando el poder de Dios. Ellos estaban equivocados en lo que pensaban y estaban pensando que Dios, si es que creían de alguna forma en Dios, no era lo suficientemente poderoso para resucitar a los muertos. Si Él es, la palabra de Dios que dice que Él es todopoderoso, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Nada, absolutamente no hay nada que Él no pueda hacer. ¿Cómo no va a poder resucitar a un muerto si Él creó la vida? ¿Se entiende? Entonces le dice, erráis, no solamente están ignorando la palabra de Dios, no solamente están malinterpretando un versículo, sino que están despreciando el grandísimo poder que tiene Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando menospreciamos un versículo, cuando la palabra nos habla y no la queremos escuchar o no la queremos acatar. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y a pesar de que estos hombres, fíjense, traían una mala intención y no les interesaba la respuesta esta en realidad, a pesar de que no les interesaba, el Señor les responde la pregunta que hicieron y la intención de la pregunta, porque la intención era malintencionada, era ridiculizarlo. Pero primero acá en el versículo 31, el versículo 30, les responde exactamente lo que ellos preguntaban. ¿Qué va a pasar con estos hombres que se casaron los 7 con la misma mujer? ¿No? Y después cuando resuciten, ¿de quién va a ser mujer? El Señor les dice, no, no, nada que ver. Y esto lo vemos también en otras partes, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser como los ángeles. ¿A qué se refiere? Como hermanos. ¿Sí? Los ángeles no se reproducen. Los ángeles son puros, son santos y son eternos. No necesitan reproducirse. ¿Por qué Dios incorporó en la humanidad que nos tengamos que reproducir? Precisamente porque Dios sabía que iba a entrar la muerte al mundo. Entonces, si creaba a Adán y Eva, pecaban y morían, ahí se acabó la creación. Entonces era necesario que el hombre se reproduciera, que tuviera hijos, por eso dice, ir por el mundo y llenad la tierra, ¿no? Porque así pudimos venir todos los que estamos acá, precisamente hemos venido gracias a este mandamiento de que se le dio a Adán y Eva. Pero una vez que ya estemos en la presencia del Señor, ya no es necesario ningún tipo de reproducción. Ya todos los que estén en la presencia del Señor van a ser eternamente como el Señor, con el cuerpo que el Señor nos dé. Entonces les respondió, esta pregunta engañosa se las respondió, hasta les dio el gusto de darles la respuesta. No va a ser así. Todos vamos a ser, en otra palabra, nos vamos a ver básicamente como hermanos, ¿sí? No va a haber ningún tipo de deseo pecaminoso, ni deseo sexual, ni de engaño, ningún pensamiento de esto, dice, porque las cosas pasadas, dice, van a quedar atrás. Y ahora va a haber una nueva creación. Ahora, fíjense, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, porque yo sé que esta es la intención que ustedes tienen de avergonzarme con esto, les diría en su mente, ¿no? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor acá? Ellos no creían en la resurrección y creían literalmente, no es que creían ni siquiera en el alma, ellos creían que cuando morías, ahí se acababa todo, ya dejabas de existir como un ateo. Y el Señor les dice, ustedes que siguen, que les importa tanto lo que decía Moisés
las palabras de Moisés, porque los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Ya que les importa tanto lo que dice Moisés, ¿no leyeron, les dice en la Biblia, lo que le pasó a Moisés cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham? ¿Qué significa eso? La palabra yo soy, ¿sí? Eso es bueno, cuando vemos la palabra Jehová, o otros la traducen como Yahvé, ¿sí? Esa palabra, el nombre de Dios, literalmente traducido significa yo soy. Significa yo existo, yo soy el que existe, el que existió y el que va a existir por la eternidad. Eso significa yo soy. Por eso cuando el faraón, Moisés se presenta ante el faraón, le dice, ¿y quién te manda? Yo soy, me manda. ¿Sí? El único, el que existe. No tengo ni que inventarme un nombre, porque yo existo. El que existo en mí mismo, ese soy yo, dice Dios. ¿No? Yo soy. Y entonces el Señor Jesús le dice a estos hombres, ¿no habéis leído que cuando se le presentó a Dios a Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Qué pasa? Que cuando Dios le dice esto a Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto hace cientos de años atrás. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios diga, yo soy? ¿Por qué no dice, yo fui el Dios de Abraham? Cuando Abraham existía, yo era su Dios. No, yo soy. ¿Por qué? Porque tanto Abraham, Isaac y Jacob siguen existiendo en mi presencia, les está diciendo Dios. Yo soy el Dios de ellos. Ellos están presentes frente a mí. Aunque no lo veas porque ya están muertos, sus almas están delante mío cada día. ¿Sí? Yo sigo siendo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y por eso lo repite tantas veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo importante de esto? Y fíjense que al final dice, oyendo esto la gente se maravillaba de su doctrina. No podían creer, si quedaron atónitos con esta explicación. ¿Por qué? Porque acá el Señor lo que les dio es una verdad, y con esto terminamos, ¿no? Les dio una verdad y una doctrina importante que estaba, que es una doctrina, es una enseñanza fundamental, ¿no? Una doctrina bíblica importantísima que estaba implícita, ¿sí?, en esas palabras que el Señor decía. ¿Qué es una palabra explícita? ¿Sí? Cuando el Señor dice, no matarás. Es algo explícito. Te está diciendo literalmente que no mates, no robarás, no cometerás adulterio. Esos son mandamientos o una doctrina explícita. La está diciendo tal cual. ¿Sí? Ahora hay otras cosas que no están puestas explícitamente, sino que están implícitas. O sea que vos lo lees y lo tenés que entender, ¿no? Por ejemplo, la Trinidad. En ninguna parte de la Biblia dice que hay una Trinidad, no usa esa palabra. Pero sin embargo vemos que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se entiende que son tres, ¿sí? Es un solo Dios en tres partes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Se entiende, no hace falta que la Biblia diga, sí, existe una Trinidad. ¿Por qué? Porque está implícito, se entiende, ¿sí? Bien, esto que el Señor estaba diciendo acá no estaba explícito, no le estaba diciendo si Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos, sino que se lo estaba dando a entender por medio de su misma palabra. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es el punto, creo yo, más importante para que recordemos. Porque cuando estudiamos la palabra, muchas veces nos queremos quedar solo con lo que está explícitamente. Como no dice, no te tatúes, entonces yo me voy a tatuar. Como no dice no fumes, yo me voy a fumar. Como no dice no fumes marihuana, porque no se hablaba de la marihuana, yo voy a fumar marihuana. No está explícito, pero está implícito cuando dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y perdón, yo sé que hay algunos hermanos que ya están tatuados porque, bueno, vienen así del mundo. Perdóname, ya sé qué cosa. Ahora ya es tarde, obviamente, ya está hecho. Pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Que en el mundo uno lo puede hacer por ignorancia, por deseo, por gusto. Pero cuando estamos en el camino del Señor, ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa, porque la palabra de Dios dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no saben? Dice que no sos vuestro. No te pertenece a vos mismo, le perteneces a Dios. ¿Cómo vas a arruinar tus pulmones con cigarrillos? ¿Cómo vas a arruinar tu vida con alcohol, con droga? ¿Se entiende? No hace falta que haya un versículo que te diga no te drogues exactamente con heroína. No, dice que cuides tu cuerpo porque es templo de Dios. Bien, de esta misma manera, esto es lo que el Señor les estaba no solamente contestando, sino les estaba enseñando a ellos y nos enseña a nosotros. Que la palabra de Dios no se lee solamente textual, que también hay que saber entender, hay que saber interpretar los mandamientos de Dios. Y cuando Dios dice en el Antiguo Testamento que algo es bueno para el pueblo de Israel, nos está diciendo que es bueno para nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, y termino rápidamente, se los voy a leer yo, con algo que me pareció un final
que solamente está en Lucas, pero me pareció bello y un poquito cómico a la vez. Fíjense cómo lo que cuenta Lucas en el capítulo 20, esta misma historia la cuenta, Lucas capítulo 20, en el versículo 27 empieza la historia, pero les voy a leer el final nomás porque no la vamos a leer toda de vuelta. Dice, hay un detalle que rescató Lucas, Lucas 20, versículo 38, cuando el Señor les dice esto de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos, o sea, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, y obviamente todos nosotros después de morir vamos a estar vivos. Dice, versículo 38 dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, ¿no? Acá está más clarito. Versículo 39, respondiéndole a algunos de los escribas, fíjense, los que muchas veces lo buscaban a Jesús para molestarlo, respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Los mismos que siempre lo provocaban a Jesús, los mismos que estaban detrás a ver en qué pelito le encontraban para molestarlo, para desacreditarlo, quedaron maravillados, quedaron tan absortos con esta explicación que le dice, Maestro, bien dicho. Excelente. Dice, y no osaron preguntarle nada más. ¿Qué le podían decir? Ya había avergonzado anteriormente a los fariseos, que los fariseos tampoco supieron qué responder si fuera. Ahora vienen los saduceos y los saca con esto, que de hecho leemos de los saduceos en esta parte y no volvemos a saber nunca más nada de los saduceos. También quedaron callados para siempre. Así es la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla, no hay nada que debatir, no hay nada que discutir, ¿sí? Su palabra es sí y es amén. Y lo único que tenemos por hacer ahora es acatarla, obedecerla. Si el Señor nos habla, y esto hermanos, les repito, no es una predicación, es un estudio. Yo solamente a través de esto les estoy dando una herramienta para que ustedes aprendan a leer la Biblia en su casa. Esto, fíjense qué hermoso cómo me sirvió porque habíamos visto hace un tiempito la enseñanza de la parábola de el rey, de las bodas del rey, ¿no? Del hijo del rey. Y esa parábola me sirvió hace 2 domingos cuando estuve allá en La Falda, me sirvió para hacer una enseñanza para eso. Esa es la idea, que con estos estudios tomemos estas enseñanzas para poder saber interpretar la palabra de Dios, para poder saber hablarle a otras personas. Tal vez no a todos nos va a tocar estar delante de un púlpito, pero segurito todos vamos a estar delante de una persona que nos va a querer confrontar con la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga.